Adán, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Torgama. Los hijos de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Put y Canán. Los hijos de Cus fueron Seba, Avilá, Sabta, Ramá y Sabteca. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Cus también fue padre de Nemrod, el primer hombre que se hizo poderoso en la tierra. Misraim fue padre de Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Casluhim, de quien provienen los filisteos, y Caftorim. Canaán fue padre de Sidón, su primer hijo. También fue padre de Het, así como de los Jebuseos, los Amorreos, los Girgasios, los Heveos, los Arqueos, los Cineos, los Arbadeos, los Semareos y los Amateos. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Luz y Aram, además de Uz, Ul, Geter y más. Arpaxad fue padre de Selah y Selah fue padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg porque en sus tiempos se dividió la población de la tierra y su hermano se llamaba Joctán. Joctán fue padre de Almodad, Selef, Azarmabet, Geram, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá y Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán: Sem, Arpaxad, Selah, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Tare, Abraham, es decir, Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son los orígenes de sus familias. El primer hijo de Ismael fue Nebaiot, y después vinieron Kedar, Abdeel, Mibasam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedemá. Esos fueron los hijos de Ismael. Los hijos que tuvo Ketura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joxán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anok, Abidá y Elda. Todos estos fueron los hijos de Ketura. Abraham fue padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Kenaz, Timná y Amalek. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Samá y Misá. Los hijos de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. La hermana de Lotán era Tibná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Allá y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los hijos de Disón fueron Emdan, Esban, Itran y Gerán. Los hijos de Eser fueron Bilham, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán.
Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de los israelitas tuvieron un rey. Son los siguientes. Perdón. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que los israelitas tuvieran un rey, son los siguientes. Belá, hijo de Beor, su ciudad se llamaba Din-Abá. Cuando Belá murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Será de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y su ciudad se llamaba Abid. Él venció a los madianitas en el territorio de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Shaul de Rehoboth del río. Cuando Shaul murió, reinó en su lugar Baal Hanan, hijo de Akbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Pau y su esposa se llamaba Mehetabel, hija de Madred, hija de Mesahab. Entonces Hadad murió. Los jeques de Edom fueron el jeque Tibná, el jeque Alba, el jeque Getec, el jeque Oholibama, el jeque Elá, el jeque Pinón, el jeque Kenaz, el jeque Temán, el jeque Mibsar, el jeque Magdiel y el jeque Irán. Esos fueron los jeques de Edom. Estos fueron los hijos de Israel. Los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá fueron Onán y Selá. Estos tres hijos los tuvo con la hija de Suá, la cananea. Pero a Jehová le desagradaba la conducta de el hijo mayor de Judá, así que le dio muerte. Tamar, la nuera de Judá, tuvo con él a Pérez y a Será. Judá tuvo 5 hijos en total. Los hijos de Pérez fueron Esrón y Hamul. Los hijos de Será fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Fueron 5 en total. El hijo de Carmí fue Acar, quien trajo el desastre a Israel cuando actuó infielmente con las cosas que se habían reservado para la destrucción. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos que tuvo Esrón fueron Jeramel, Ram y Kelubai. Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón, el jefe de los descendientes de Judá. Nazón fue padre de Salma. Salma fue padre de Boaz. Boaz fue padre de Obed. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre de Eliab, su primer hijo. Su primer hijo de Abinadab. El segundo de Simea. El tercero de Netanel. El cuarto de Radai. El quinto de Osem. El sexto y de David. El séptimo. Las hermanas de ellos eran Zeruyá y Abigail. Los hijos de Zeruyá fueron 3: Abisaí, Joab y Asael. Abigail tuvo a Amasá y el padre de Amasá fue Jeter el ismaelita. Caleb, hijo de Esrom, tuvo hijos con su esposa Asubá y con Jeriot,
Estos fueron los hijos de ella, Geser, Sobab y Ardón. Cuando Asubá murió, Caleb se casó con Efrat y tuvieron a Ur. Ur fue padre de Uri. Uri fue padre de Bezalel. Después, Esrón tuvo relaciones con la hija de Maquir, el padre de Galad. Él tenía 60 años cuando se casó con ella y tuvieron a Segub. Segub fue padre de Jair, que tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Más tarde, Gesur y Siria les quitaron Jabot Jair, junto con Kenat y sus pueblos dependientes. En total, un total de 60 ciudades. Todos ellos fueron los descendientes de Maquir, el padre de Galad. Tras la muerte de Esrón en Caleb Efrata, su esposa Abías dio a luz a Ashur, el padre de Tecoa. Los hijos de Jeramel, el primer hijo de Esrón, fueron Ram, el primero, y luego Una, Oren, Osem y Ahijah. Jeramel tuvo otra esposa llamada Atara. Ella fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el primer hijo de Jeramel, fueron Mas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samaí y Jadá. Los hijos de Samaí fueron fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abigail y tuvieron a Abán y Molid. Los hijos de Nabab fueron Seled y Apaim, pero Seled murió sin hijos. El hijo de Apaim fue Isi, el hijo de Isi fue Sesán y el hijo de Sesán fue Alai. Los hijos de Jadá, el hermano de Samaí, fueron Jeter y Jonatán, pero Jeter murió sin hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelés y Sasá. Esos fueron los descendientes de Jarameel. Sesán no tuvo hijos, solo hijas. Ahora bien, Sesán tenía un siervo egipcio llamado Jara. Sesán le dio su hija a su siervo Jara por esposa, y ella tuvo con él a Ataí. Ataí fue padre de Natán, Natán fue padre de Sabab, Sabab fue padre de Eflal, Eflal fue padre de Obed, Obed fue padre de Jehú, Jehú fue padre de Azarías, Azarías fue padre de Helés, Helés fue padre de Eleazar, Eleazar fue padre de Sismaí, Sismaí fue padre de Salum, Salum fue padre de Jecamías, Jecamías fue padre de Elisama. Los hijos de Caleb, el hermano de Jarameel, fueron Mesá, su primer hijo, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresá, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapuá, Requem y Semá. Semá fue padre de Raam, el padre de Jorqueam. Requem fue padre de Samaí. El hijo de Samaí fue Maón. Maón fue el padre de Betsur. Efá, concubina de Caleb, tuvo a Arán, Mosá y Gasés. Arán fue padre de Gasés. Los hijos de Jadaí fueron Regem, Jotán, Gesán, Peled, Efá y Safat. Macá, concubina de Caleb, tuvo a Seber y Tirhana. Con el tiempo ella tuvo a Asaf, el padre de Machmaná, y a Seba, el padre de Macbená y Gibea, la hija de Caleb, fue Atzá. Esos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Hur, el primer hijo de Efrata, fueron Sobal, el padre de Kirjat Jearim, Salma, el padre de Belén, y Jaref, el padre de Bet-Gader. Sobal, el padre de Kirjat Jearim, tuvo hijos, Aroé y la mitad de los Menuhot.
Las familias de Kirjat Jearim fueron los itritas, los putíes, los sumatitas y los misraitas. De ahí salieron los soratitas y los estaolitas. Los hijos de Salma fueron Belén, los netofatitas, Atrod, Bet Joab, la mitad de los manahatitas y los soritas. Las familias de los escribas que vivían en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos. Esos fueron los kenitas que vinieron de Hamat, el padre de la casa de Recab. Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón. El primogénito fue Abnón, y su madre era Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre era Abigail, la carmelita. El tercero fue Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, el rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre era Abital. Y el sexto hijo de David fue Itreán, de su esposa Egla. Esos 6 fueron los hijos que tuvo en Hebrón. Allí reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Los hijos que tuvo en Jerusalén fueron estos: Simea, Sobab, Natán y Salomón. La madre de los 4 era Batseba, hija de Amiel. Y otros 9 hijos fueron Ibhar, Elisama, Elifelet, Nogá, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Todos esos, además de los hijos que tuvo con las concubinas, fueron los hijos de David. Tamar era hermana de ellos. El hijo de Salomón fue Rehoboam, que fue padre de Abías, que fue padre de Asá, que fue padre de Jeosafat, que fue padre de Jehoram, que fue padre de Ocosías, que fue padre de Joás, que fue padre de Amasías, que fue padre de Azarías, que fue padre de Jotán, que fue padre de Acaz, que fue padre de Ezequías, que fue padre de Manasés, que fue padre de Amón, que fue padre de Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán el primogénito, Jehoiakim el segundo, Sedequías el tercero y Salum el cuarto. Los hijos de Jehoiakim fueron su hijo Jeconías y su hijo Sedequías. Los hijos de Jeconías el prisionero fueron Sealtiel, Malquiram, Pedayá, Senazar, Jecamías, Osamá y Nedavías. Los hijos de Pedayá fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. Y Selomit era hermana de ellos. Otros 5 hijos fueron Azubá, Oel, Berequías, Azarías y Husab, Esed. Y los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesayá. El hijo de Jesayá fue Refayá. El hijo de Refayá fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abías. El hijo de Abías fue Secanías.
Y los hijos de Secanías fueron Semayá. Y los hijos de Semayá, Atus, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron 3. Elioenai, Isquías y Azricam. Y los hijos de Elioenai fueron 7. Odavías, Eliasib, Pelayá, Acub, Joanán, Delayá y Ananí. Los hijos de Judá fueron Perez, Esrón, Carmí, Ur y Sobal. Reayá, hijo de Sobal, fue padre de Jaat. Jaat fue padre de Ahumai y de Lahad. Estas fueron las familias de los Soratitas. Estos fueron los hijos del padre de Etam, Jezreel, Isma e Idbas. Y la hermana de ellos se llamaba Aselelponí. Y Penuel fue el padre de Gedor, y Eser fue el padre de Usa. Esos fueron los hijos de Ur, el primer hijo de Efrata y padre de Belén. Ashur, el padre de Coá, tuvo 2 esposas, Elá y Nara. Nara tuvo con él a Usam, Efer, Temení y Hastari. Estos fueron los hijos de Nara. Y los hijos de Helá fueron Sered, Isar y Etnan. Cos fue padre de Anub, Sobeba y las familias de Ahargel, hijo de Harum. Jabes fue más honorable que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, pues dijo: lo he dado a luz con dolor. Jabes le oró al Dios de Israel diciendo: ojalá me bendijeras y ensancharas mi territorio. Ojalá tu mano estuviera conmigo y me protegiera de la calamidad para que no sufra ningún daño. Así que Dios le concedió lo que había pedido. Kelub, el hermano de Sua, fue padre de Mejir, que fue el padre de Estón. Estón fue padre de Bet-Rafa, Pasea y Tejiná, el padre de Irnaas. Esos fueron los hombres de Reca. Y los hijos de Kenaz fueron Otniel y Serayá. El hijo de Otniel fue Abdad. Meonotai fue padre de Ofra. Serayá fue padre de Joab, el padre de Gearasim, llamado así porque allí eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefuné, fueron Iru, Elá y Naam. Y el hijo de Elá fue Kenaz. Los hijos de Jealelel fueron Sif, Sifá, Tiria y Azarel. Los hijos de Esra fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Ella concibió y dio a luz a Miriam, Samaí e Isba, el padre de Estemoa. Y su esposa judía dio a luz a Jared, el padre de Gedor, a Eber, el padre de Socó, y a Jecutiel, el padre de Sanoá. Esos fueron los hijos de Bitías, la hija del faraón con la que se casó Meret. Los hijos de la esposa de Odías, la hermana de Naam, fueron los padres de Keilah, el Garmita y Estemoa, el Macatita. Y los hijos de Shimón fueron Amnón, Rina, Ben Anán y Tilón.
Y los hijos de Isi fueron Zoed y Ben-Zoed. Los hijos de Selah, hijo de Judá, fueron el padre de Lecá, y Laadá, el padre de Maresá, y las familias de los fabricantes de tela fina de la casa de Asbea. Y Joquín, los hombres de Coseba, Joás y Sarab, que se casaron con mujeres moabitas, y Jasubí, Lehem. Estos registros son antiguos. Ellos eran alfareros que vivían en Netaim y Gederá. Vivían allí y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Jarib, Será y Shaul. Shaul fue padre de Salum, que fue padre de Mibsam, que fue padre de Misma. Y los hijos de Misma fueron su hijo Jamuel, su hijo Zacur, su hijo Simei. Y Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, y ninguna de sus familias tuvo tantos hijos como los hombres de Judá. Vivieron en Beerseba, Moladá, Azar, Sual, Bilha, Esem, Todá, Tola, Betuel, Orma, Ziklag, Bet Markabot, Azar, Susim, Bet Viri y Saraim. Esas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus poblados fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, además de los poblados que rodeaban esas ciudades hasta Baal. Esos fueron sus registros genealógicos y los lugares donde vivieron. Y Mesobab, Jalec, Josá, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraya, hijo de Asiel, Elioenai, Jacobá, Jesoayá, Asaya, Abiel, Jesimeil, Benayá y Sisá, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Gedayá, hijo de Simri, hijo de Semaya. Estos que se mencionan por nombre fueron los jefes de sus familias, y los de la casa de sus antepasados aumentaron y fueron a la entrada de Gedor, al este del valle, para buscar pastos para sus rebaños. Finalmente encontraron pastos buenos y abundantes, y la región era espaciosa, tranquila y pacífica. Los que vivían antes allí eran camitas. Aquellos que aparecen por nombre en la lista vinieron durante los días del rey Ezequías de Judá y destruyeron las tiendas de los camitas y los meumín que estaban allí. Los mataron y no ha quedado ni rastro de ellos hasta el día de hoy. Se establecieron en su lugar porque allí había pastos para sus rebaños. Algunos de los simeonitas, 500 hombres, se fueron al monte Seir. Los lideraban Pelatías, Nearías, Refayá y Uziel, hijos de Isi. Acabaron con el resto de los amalequitas que habían escapado y han vivido allí hasta el día de hoy. Estos son los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Él era el primogénito, pero como contaminó la cama de su padre, su derecho de primogénito pasó a ser de los hijos de José, hijo de Israel. Por eso no se le incluyó en los registros genealógicos con el derecho de primogénito.
Aunque Judá era superior a sus hermanos y de él vino quien sería el líder, el derecho de primogénito le perteneció a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Anoc, Palú, Esrón y Carmí. Los hijos de Joel fueron su hijo Semaya, su hijo Gob, su hijo Simei, su hijo Miqueas, su hijo Reaya, su hijo Baal y su hijo Beera, a quien el rey Tiglat-Pilneser de Asiria se llevó al destierro. Él era un jefe de los rubenitas, sus hermanos según el registro genealógico de sus familias. Por su linaje fueron Jehiel, el jefe, Zacarías y Belá, hijo de Asaz, hijo de Semá, hijo de Joel, quien vivía en la región que va desde Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Hacia el este se estableció en el territorio que se extendía hasta donde empieza el desierto junto al río Éufrates, porque su ganado había aumentado mucho en la tierra de Galaad. En los días de Saúl, ellos pelearon contra los agritas, quienes fueron derrotados, y ocuparon sus tiendas por todo el territorio al este de Galaad. Los descendientes de Gad vivían al lado de ellos en la tierra de Basán hasta Salecá. Joel era el jefe, Safam era el segundo al mando y también estaban Jamaí y Safat en Basán, y sus hermanos que pertenecían a sus casas paternas fueron Miguel, Mesulam, Seba, Joraí, Jacán, Sia y Eber, 7 en total. Esos fueron los hijos de Abihail, hijo de Uri, hijo de Jaroá, hijo de Jaalad, hijo de Miguel, hijo de Jesisai, hijo de Jadó, hijo de Uz. El jefe de la casa paterna de ellos era Ari, hijo de Abiel, hijo de Guni. Ellos vivían en Galad, en Basán y sus pueblos dependientes, y en todos los campos de pasto de Sarón hasta donde llegaba ese territorio. Todos ellos fueron incluidos en el registro genealógico en los días del rey Jotán de Judá, en los días del rey Jeroboam de Israel. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían en su ejército a 44.760 guerreros poderosos que llevaban escudos y espadas y estaban armados con arcos. Estaban adiestrados para la guerra. Pelearon contra los agritas, Getur, Nafis y Nodab, y le pidieron ayuda a Dios en la guerra. Y él les respondió su súplica porque